Estamos de regreso, se nos fue el diputado Soto y se incorporó al panel el diputado Andrés Yuané, a quien saludo. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ayer el diputado estuvo ahí en Cerro Castillo en reunión con el presidente de la República, estaban los diputados de la zona Macrosur, efectivamente, a excepción del diputado Miguel Mellado, que no asistió a la cita. Y sí recogimos impresiones de la diputada Erika Añanco, diputada oficialista, que planteó lo siguiente. La situación en la Araucanía, en el Biobío y en los ríos no se aborda solamente desde la represión, ni mucho menos desde la más militarización, que es lo que ellos exigen. Esto también tiene que tener un plan de fondo que vaya por caminos paralelos, desde la perspectiva en que el gobierno debe hacerse cargo como gobierno y como Estado de la política de seguridad, pero también de las políticas de inversión, de restitución territorial, de restitución de derechos para las comunidades. La diputada Añanco ponía foco efectivamente en las otras medidas para poder dar solución al conflicto que afecta al sur de nuestro territorio. Diputado, usted estuvo en la reunión, una reunión en la cual parece que lo primero que el presidente planteó fue: no vamos a hablar de seguridad. ¿Qué pensó cuando se le planteó aquello? A ver, tengo mi torpeo de las anotaciones de la reunión de ayer. De anoche, sí. Bueno, el presidente llegó, estaba el ministro de las Express y el subsecretario Monsalve, y nos pidió, mire, si nos ponemos a hablar de seguridad, esta reunión va a ser solo seguridad. Y yo quiero plantearle otro tema. Quiero plantearles que pronto vamos a sacar esta comisión de paz y entendimiento que él ha señalado, donde van a haber 7 personas del mundo mapuche, del mundo no mapuche, van a haber gente de la oposición, en fin, y lo que necesitamos abordar el tema de tierra de una vez por todas. O sea, hoy día, bueno, después entrar en ese detalle, y el presidente nos planteó eso, y por tanto yo tomé la palabra y le dije: bueno, presidente, a ver, es el presidente que lo está pidiendo, yo soy una persona de oposición, yo no soy de derecha, pero soy una persona de oposición, y es el presidente, y uno tiene que tener cierto respeto, cuidar las instituciones. En este país no hemos cuidado las instituciones, hemos vulnerado las instituciones, y eso fundamentalmente, lo único que da pie es al populismo, a la demagogia, que finalmente se viene instalando hace un buen tiempo en nuestro país. Aquí cualquiera dice lo que quiere y queda instalado. Y yo le dije: bueno, ok, pero ¿cuándo vamos a hablar de seguridad? Entonces nos dijo: mire, yo les propongo que después que yo dé cuenta a la Nación, nos juntemos aquí mismo en el Cerro Castillo para efectivamente conversar sobre esto. Y yo le dije: mire, presidente, le voy a decir una cosa. Este lugar en el que estamos era muy importante para el que yo llamo el padre de la democracia, para Patricio Aylwin. Cuando a Aylwin le preguntaron una vez, le dijeron: presidente, ¿qué es lo que más extraña usted del poder, digamos, de haber sido presidente? Porque ustedes saben que él fue presidente 4 años, y después la oposición de la época le dice que él podría incluso modificar la Constitución para quedarse 4 años más, y dice: no, yo fui elegido por una Constitución, me gusta o no, yo voy a cumplir mi periodo como corresponde. Pero bueno, él le dice: lo que más extraño es el Cerro Castillo, dice, el presidente. Porque la verdad que el Cerro Castillo es maravilloso, es un lugar espectacular, además se pueden hacer, de verdad es digno de un presidente, y además yo creo que sirve para reuniones, y por tanto yo le dije: mire, en el espíritu del presidente Aylwin tratemos de llegar a acuerdos, un poco en lo que era lo que yo le decía el viejo, porque yo trabajé con él, y por eso, y entonces yo le dije: mire, vamos a aceptar eso. Ahora, dicho eso, nadie se negó. Nadie se negó. Entonces, los diputados de oposición acogieron las palabras del presidente. Todos igual, a algo metieron el tema del estado de sitio, se metió un poco, pero nadie se negó. Entonces, que tampoco después salgamos diciendo: no, yo estoy muy molesto por la reunión. Pero yo creo que la reunión fue un avance, yo creo que el gobierno ha ido sensibilizándose respecto al tema de la seguridad de la región, más allá de que yo creo que la evaluación es negativa. Claramente se reprueba hoy día el tema de la seguridad en la región, objetivamente con los hechos que estamos viviendo ahora en horas. Lo que tenemos permanentemente, todos los días, cada rato en los mismos lugares. Entonces, pero lo que ayer vi, un gobierno que tiene claro que el tema de tierra es una cuestión que hay que pararla, hay que poner un coto. Hoy día hay 720 comunidades que tienen aplicabilidad. ¿Qué significa? Que esas comunidades están esperando tierra. Y hay otras 850 que podrían tener. El problema es que no alcanza. No hay tierra suficiente. No, pues llegamos a la Antártica y con eso es imposible. No se puede, no da. Y el gobierno asume eso. Antiguamente los partidarios del gobierno no asumían eso, y por tanto el gobierno dice: mire, ¿saben qué? Vamos a indemnizar de otra forma. A la alemana, porque en Alemania, cuando después ya vino una unificación, muchos judíos que habían tenido su negocio en el centro de Berlín decían: bueno, esto era nuestro, pero no se podía sacar ahí a la Sony Center y todo eso que está ahí, y por tanto se le indemnizó. Entonces,
se va a indemnizar. ¿Cuánto? No sabemos todavía, pero solamente en tierra, si la aspiración de tierra, porque son 10 hectáreas por familia, serían más o menos 5.000 millones de dólares a estas compensaciones. a estas 1.500 comunidades. Eso es imposible. El propio gobierno dice es imposible. No hay cómo financiar aquello. No hay cómo financiar. Claro. No puede. Entonces ya, a mí eso también uno tiene que en el fondo abrirse, a propósito del espíritu de Elwin, ¿no? Abrirse a que el gobierno también ha abierto esto. Yo diría fundamentalmente por la influencia que la concertación tiene dentro de este gobierno. A su juicio, esto que planteó el presidente ayer, y sacando a la agenda de seguridad de la conversación e instalando en la mesa el tema territorial, ¿es la manera correcta de enfocar el problema que tenemos en el sur? No, tenemos distintos problemas. En la Araucanía tenemos un problema de modelo de desarrollo. Tenemos que buscar un modelo de desarrollo a la Araucanía, porque tenemos una variable que es intercultural. O sea, ahí tenemos un pueblo vivo, que es el pueblo mapuche, Sí. que no es violento, y que muchas veces por ser así se abusa de él. Estuve el fin de semana justamente con un machi toda la mañana en una ruca, con gente que lleva 20 años esperando tierra. Y ahí Claro. están. ¿Me Claro. entiende? Bueno, no, hay un tema de desarrollo. De desarrollo. Es una región estancada. A ver, sí, esta es una región que tiene comunas que tiene índice de desarrollo humano africano. Nosotros tenemos las comunas más pobres del país. Dentro de las 10 comunas más pobres del país, 6 están en la Araucanía. ¿Ya? Tenemos un problema de violencia exacerbada, una violencia hoy día es terrorismo. El terrorismo se instaló en la zona hace 3 años exactamente. Según el índice internacional de terrorismo, hace 3 años se instaló. Caímos del lugar 48 al 18, a 3 puestos de Colombia. Cuando yo era intendente, que a mí me decían que había terrorismo, bueno, estábamos en el 63, por sobre Estados Unidos, Francia. Por eso yo decía, no hay terrorismo. Lo que tenemos son actos de tipo delictual. Y hay actos de tipo terrorista, como por ejemplo fue el caso del matrimonio de Lusinga-Macay, que entre paréntesis fue en el gobierno del presidente Piñera, y que nosotros perdimos, el gobierno del presidente Bachelet perdimos, en la Corte Suprema para que efectivamente fuera tipificado como un delito terrorista en la tercera instancia, lamentablemente. Pero por eso digo, entonces tenemos varias situaciones, pero que si hubiera voluntad política, por ejemplo, lo primero que es el tema de la seguridad y valentía para enfrentarlo, yo creo que avanzaríamos. Y por otra parte, un plan de desarrollo a la Araucanía, porque es una región que no llegaría a meter plata, porque si usted mete plata, usted tiene que capacitar. Sí. Usted le pone un tractor a una persona que no sabe manejar un tractor, no sabe Claro. trabajar. No, un tractor a una persona que tiene 3 hectáreas. Pero, volviendo al tema, usted nos plantea, hace 3 años se instaló el terrorismo. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el factor que gatilló aquello? ¿El crimen organizado? ¿Aquí hay algún tipo de asociación ilícita en particular? ¿Hay vínculos internacionales? ¿El famoso robo de madera? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre todo el conflicto en la zona macrosur, los últimos 50 años, por dar una cifra, Sí. y los últimos 3? O sea, desde el 77 comienzan los hechos, los actos, los atentados. Después del caso de Cachillanca, el gobierno pierde el control en la zona, los atentados suben un 300% según la multigremial. El presidente pierde el control de la región. Hay un tema que un politólogo, filósofo, John Raff, llama autoridad política. El gobierno pierde la autoridad política, ascienden los hechos delictuales y ahí el índice de terrorismo tira del número 48 al 18 a Chile. Quedamos 3 puestos de Colombia. Y hoy día, efectivamente, en la región de la Araucanía es una de las zonas más peligrosas del mundo. A mí me duele decir, pues yo vivo allá. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nadie se atreve a andar por ciertas zonas en la Araucanía en la tarde o en el día incluso. Te atacan de día, pero además te atacan de forma cobarde. Porque ahora atacaron, por ejemplo, el fin de semana a una mamá con su madre y a su hija, les quitan la camioneta, se la quemaron, la golpean. Es una nueva generación además vinculado al narcotráfico, al robo de madera, al robo de autos. Su moralidad delictual es distinta, por último, a los códigos que habían antes. En fin. Ahí, Gonzalo, te quiero preguntar, ¿tienes una mirada similar de que el fenómeno narco, el fenómeno de las armas, el fenómeno del robo de madera ha ido acrecentando la violencia en una zona ya conflictuada por otros motivos? Sin duda el sustento económico de toda organización es fundamental y parece, por las evidencias de las causas, que no son pocas, la cantidad de detención y sobre todo desde que se aumentó la pena del robo de madera, da cuenta de que hay una vinculación efectiva y sin duda los grupos más violentos no van a, si le disparan a una mamá con una hija, ¿qué prejuicio van a tener para traficar droga? Entonces,
cae de cajón, como también... O sea, Berkov fue detenido Bueno, ¿y qué decir de Berkov? con 825 kilos de pasta base. O sea, el caso de no Berkov... con un paquetito. Claro, casi una tonelada. Berkov le daba seguridad a un convoy de traslado de droga y era uno de las personas que estaba vinculada a la violencia. Casi que se salió de ese mundo para entrar al mundo del gran tráfico. Y por su preparación en medidas de seguridad y todo, era bienvenido, digamos. Pero quería rescatar dos cosas que, sin duda, el enfoque histórico que hemos tenido respecto de este fenómeno ha ido cambiando. No empecemos a hacernos, digamos, harakiri respecto del pasado, pero efectivamente había otros tiempos, digamos, en que algunos desconocían este fenómeno o se les trataba de decir, mire, aquí no hay terrorismo, hay violencia, son Violencia delincuentes rural. comunes. Entonces, como que Violencia cambiándole la delincuencia etiqueta... rural, yo le puse ese nombre. ¿Usted lo bautizó Yo como le puse violencia ese rural? nombre Es que y por parte de eso, digamos. Y eso es lo que había, porque estábamos en el lugar número 68 según el índice de terrorismo. Pues. Sin perjuicio, digamos, de las mediciones, creo yo que hay una relación, contestando tu pregunta. Creo también que es importante, a propósito de la Junta en el Cerro Castillo, respetar las instituciones. Estoy de acuerdo con el diputado. Aquí ha habido históricamente los últimos 3 años, un desprecio por las instituciones que nos ha conducido también a esta situación. Quizás en la Araucanía, no sé si más o menos, pero también tiene que haber influido. Tenemos que hacer o tener la capacidad de tener un nuevo enfoque respecto de la violencia en la Araucanía. Yo creo, contrariamente a lo que aquí se dice normalmente, no, que es un problema de inteligencia. Claro, a lo mejor no se anticipan las acciones concretas, pero todos ya sabemos lo que hay. Hay un grupo de 30, 40, 100 personas paramilitares que usan armamento de guerra, que están divididos en 2 o 3 organizaciones, que también es fácil situarlas territorialmente porque las comunidades mapuches, las 1000 comunidades, solo hay 20 o 30 que son violentas o que en su territorio se cometen acciones violentas. En fin, yo creo que hay necesidad de un acuerdo político en las sociedades desarrolladas y no solo, digamos, en Alemania, que es mirar muy lejos, y también de un fenómeno 100.000 veces más terrible como fue el Holocausto y el exterminio de todo un pueblo. Creo que hay que darle un enfoque político y en ese sentido, desde la centro derecha, qué es lo que hay que mirar con altura de mira, es entender que aquí hay un fenómeno subyacente. Hay gente que habla otro idioma, que tiene otra cultura, que tiene otras creencias, que padece de pobreza extrema en algunos lugares. Entonces, ese fenómeno existe. Pero eso es óbice para que se puedan ejecutar acciones violentas, obvio que no. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? Yo creo que ha sido un esfuerzo que viene realizando, por ejemplo, me acuerdo del ministro Moreno, no sé cómo hacerlo para que sea distinto, digamos, pero ahí también hubo un esfuerzo por avanzar en estos otros temas. Lo que pasa es que se lo comió la coyuntura, digamos. De pronto, este fracaso de la institucionalidad o esta ausencia de la autoridad, esta pérdida de la autoridad en la región tiene que ver también, o el mayor reflejo de todo aquello, son los problemas que hemos tenido, por ejemplo, Mauricio, en inteligencia. El no saber realmente lo que pasa ahí no nos permite generar una lectura correcta y tampoco generar una solución correcta. Claro, la inteligencia es parte de uno de los acápites del problema que está en la Araucanía. Yo creo que se debe valorar, ¿no?, la reunión en Cerro Castillo porque pone el foco en uno de los factores que habitualmente se deja a un lado, ¿no?, que tiene que ver con el problema político. Yo creo que acá hay un problema de seguridad pública que tiene que ser abordado, pero lo que pasa en la Araucanía no es un mero problema de seguridad pública. También está un problema político que tiene que ver con la forma en que logramos que se incorpore de una manera concreta, real, a comunidades que forman parte de un pueblo preexistente del Estado de Chile al Estado de Chile, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser abordado de una manera decidida, concreta, de la misma forma que se tiene que abordar el problema de seguridad pública. En el contexto de este acápite de seguridad pública, claro, llevamos un año de un estado de excepción, un estado de emergencia, y no ha funcionado. Yo hablaba hace un rato de evolucionar, ¿no? Y parte de evolucionar también es poner el foco en entidades que habitualmente no se coloca el foco. Porque acá se está criticando mucho al gobierno del presidente Boric respecto de que esto no es eficaz. Pero la verdad que el presidente Boric no se levanta todas las mañanas para planificar operativos de seguridad pública en la Araucanía, entre otras cosas porque no le corresponde, porque para eso él dictó un decreto que establece estado de excepción y nombró a un jefe de plaza, un jefe de la Defensa Nacional que está a cargo de coordinar las instituciones que tienen que amparar precisamente el orden público. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el escrutinio que se ha hecho por parte de la Cámara de Diputados, por ejemplo, respecto del funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la poca efectividad que han tenido? Esto es preocupante, no solamente respecto al estado de excepción,
Esto es algo un poco más profundo y que se vincula de qué manera estas instituciones, cuando son llamadas a realizar una labor en la práctica, no son eficaces. Y este es un problema que incluso se vincula a la defensa nacional, porque en un contexto donde después de un año de estado de excepción, tenemos hace algunos días atrás hechos que involucran la quema de buses en la Ruta 5, ¿no? Cuando precisamente se acotó el estado de excepción a rutas y carreteras, la principal carretera de nuestro país, bueno, en ese contexto, después que venían varios atentados, bueno, eso no es responsabilidad del presidente Boric, eso es responsabilidad del mando militar que está a cargo de coordinar esto. ¿Son eficaces nuestras Fuerzas Armadas? Y si no son eficaces, bueno, ¿quién está fiscalizando aquello? ¿Qué medidas se deben adoptar? No basta con simplemente pegarle al presidente Boric, insisto, por algo que al parecer no se quiere ver, no se quiere fiscalizar, que es la labor de las Fuerzas Armadas en este año de estado de excepción constitucional en la Araucanía. Claro, la crítica que se hace, Valeria, es que las Fuerzas Armadas están ahí, pero con las manos atadas, que no, Claro. que no pueden operar, como que no actúan. ¿Cuál Claro, es tu visión? y eso también tiene que ver con un tema de fondo también de las facultades que se entregan a las instituciones. Pero había algo que yo no quiero dejar pasar. Entiendo que el día de ayer también hubo una diputada de la zona que le entrega un pastel con un número de un año, ¿cierto?, de estado de excepción, que es la que estaba relacionada con APRA. Siempre se me olvida el nombre de ella. Pero La diputada Frías, si no me equivoco. No sé, puede ser Gloria Navellano, la diputada Flor Weiser, no sé. no, es una rubia. Flor Lo Weiser vamos a puede ver. ser. Que era del Partido Republicano incluso. No, Pero claro, en ese sentido le regala una torta con un número 1 por el año de estado de excepción. ¿Qué pasa? ¿Que se necesita eso actualmente en la política? No. La diputada Ya. Navellán. Ella. Navellán. que estuvo acá en el programa hace unos días. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿se necesita hoy en día eso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo efectivo? Y que pasa a ser bastante similar con lo que pasa con la UDI, ¿cierto?, que está votando en contra. Creo que esta política tiene que ser de manera transversal. Y me parece bien, por ejemplo, que el presidente abarque otra problemática que también pasa en la zona, ¿cierto? Porque por otro lado tiene a la ministra hablando sobre la temática de seguridad que está pasando también en la Araucanía y en un tema nacional también, cómo se abarca Esta es la eso. imagen de la cual usted hace Entonces, referencia. claro, y ahí está, ¿cierto?, Nevillán, aniversario, un año de estado de excepción con una torta y un número 1, ¿cierto?, arriba de la torta. ¿Sirve eso en la política? Reitero, no. Yo No creo que es sirve. una falta de respeto. Una ¿eh? vuelta Exacto, Es como lo que exacto. ocurrió también con el embajador de Israel. Eso no dignifica el cargo de diputado. Y ese es un problema que hoy día tenemos en la Cámara, que varios colegas no dignifican el cargo y los cargos se tienen que dignificar. Y ese tipo de acciones no sirven para nada. Eso es chapucería, eso es demagogia y no le sirve a nadie. Yo creo que incluso en ese sentido a mí me parece bien, y como decía la diputada Erika Ñanco, que ella es de mi partido, y segundo bastante lo que ella dice, que no solamente una perspectiva, ¿cierto?, de militarizar, ¿cierto? Es un tema también de un ámbito económico, como bien decía acá el diputado, de ver diferentes aristas, cómo se afecta a la región, y son problemáticas que acá va a ser los representantes, ¿cierto?, de la zona, que ellos son los que directamente viven los territorios y ellos llevan la comunicación a la mesa, ¿cierto?, con el presidente. Atenta a la dignidad de las instituciones lo que hizo la diputada Navellán con la torta. Atenta a la dignidad de las instituciones la manifestación de los diputados del Frente Amplio al embajador de Israel. La respuesta de Valeria y del panel a la vuelta a la pausa comercial. Regresamos.